Bienvenidos a English Way RD, el primer podcast dominicano para aprender inglés con Tomás Martínez y Starlin Santos, y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés, enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender. Vamos al episodio de hoy. Hey Thomas, how have you been? So far so good. How about you, Starlin? I'm doing well. Encantado de estar compartiendo con todos los que nos escuchan en el episodio 25 de este tu podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes qué es un podcast, déjame y te cuento. Esto es como un programa de radio online, pero grabado. Y la ventaja de esto es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En el día de hoy, Starlin, estaremos hablando sobre uno de los modal verbs, verbos modales, más usados en el idioma inglés, can. Los modal verbs son frecuentemente usados para expresar necesidad, habilidad, permiso o posibilidad en el idioma inglés. En el caso de can, es utilizado frecuentemente para expresar habilidad. Perfecto, Thomas. Y este verbo modal, can, es poder en español. Pero este no es el único significado que tiene, ¿no? No solo se usa para expresar habilidad. Así que a ti que nos escuchas, si deseas aprender los usos que tiene este verbo, mantente con nosotros hasta el final del episodio. Y Tomás, ¿por qué no le mostramos cómo hacer oraciones positivas, negativas e interrogativas con el verbo modal can? Pues, por supuesto. Al formar oraciones positivas con el verbo can, también conocidas como positive statements, utilizaremos la fórmula subject, sujeto, plus can, plus verb en infinitive, el verbo en infinitivo, plus the rest of the sentence, el resto de la oración. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Remember to repeat after me. Recuerda repetir después de mí. She can speak English fluently. She can speak English fluently. Ella puede hablar inglés con fluidez. We can swim long distances. We can swim long distances. Nosotros podemos nadar largas distancias. Adrian can play the piano and the violin. Adrian can play the piano and the violin. Adrián puede tocar el piano y el violín. Muy bien, Tomás. Gracias por la explicación. Ahora vamos con la forma negativa. Aquí utilizamos una estructura parecida a la anterior, pero le vamos a agregar not. Not, para negar. Ahí vamos a crear el tono negativo. Cannot. Cannot. Nuestra fórmula será subject más el verbo modal y not más el verbo en infinitivo y el resto de la oración. Cabe notar que al hablar usualmente se usa la forma contraída del verbo modal can y se dice can't. Vamos a negar nuestras primeras oraciones. No olvides, repite después de mí. She cannot speak English fluently. Ella no puede hablar inglés con fluidez. We can't swim long distances. Nosotros no podemos nadar largas distancias. Adrian can't play the piano and the violin. Adrián no puede tocar el piano o el violín. Muy bien. Ahora que aprendimos a negar, vamos a ver cómo preguntar con el verbo can. A la hora de crear close-ended questions o preguntas cerradas, es decir, preguntas que respondemos con sí o no, hacemos el uso de la siguiente fórmula. Primero utilizamos can más o plus subject, que es el sujeto, plus verb en infinitive, el verbo en infinitivo,
plus the rest of the sentence, el resto de la oración. Ten en cuenta que al momento de responder estas preguntas lo haremos con las afirmaciones positivas y las negaciones, es decir, las oraciones negativas que vimos antes cuando le explicamos Starlin y yo. Veamos algunos ejemplos. As always, remember to repeat after me. Recuerda repetir después de mí. Can she speak English fluently? Can she speak English fluently? ¿Puede ella hablar inglés con fluidez? Si es positivo, responderemos yes, she can. Si es negativo, responderemos no, she cannot. Recuerden que este este modal verb también incluye una contracción en el negativo, así que podemos decir no, she can't. No, she can't. Muy bien, algunos otros ejemplos serían can we swim long distances? Can we swim long distances? ¿Podemos nadar largas distancias? Yes, we can. Otro ejemplo, can Adrian play the piano and the violin? Can Adrian play the piano and the violin? ¿Puede Adrián tocar el piano y el violín? No, he cannot. O recuerda que también puedes decir no, he can't. Muy buena explicación, Thomas. Y bueno, como te mencioné al inicio del podcast, este verbo modal tiene más usos que solo el de expresar habilidad. So, can es también usado para requerir algo y o solicitar o dar permiso. ¿Ok? Por ejemplo, you can use my umbrella. I don't need it right now. You can use my umbrella. I don't need it right now. Puedes usar mi sombrilla. No la necesito ahora. Can I ask you a question? Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Can you help me, please? Can you help me, please? ¿Me puedes ayudar, por favor? Así que ahí vieron otros usos de can, ¿ok? Y el verbo can en su modalidad negativa también se usa para rechazar el permiso o la solicitud. You can't go to the park. No puedes ir al parque. We can't leave the room until the assignment is complete. No podemos dejar la habitación hasta que la asignación esté completada. Perfecto, Starlin. Bueno, en esta misma línea tenemos que can't es frecuentemente usado para describir algo que es prohibido o no está permitido. Tenemos algunas oraciones. As always, como siempre, recuerda repetir después de mí. You can't smoke in the restaurant. You can't smoke in the restaurant. No puedes fumar en el restaurante. You cannot drive a car without a license. You cannot drive a car without a license. No puedes conducir un auto sin una licencia. Perfecto. Y otro de los usos de can es cuando ofreces ayuda a alguien o ofreces hacer algo por esa persona. Por ejemplo, you don't need to walk home. I can take you there if you like. No necesitas caminar hacia tu casa. Te puedo llevar si quieres. Otro ejemplo sería, can I carry your bags for you? Can I carry your bags for you? ¿Puedo llevar tus bolsas por ti? Por último, can es utilizado también para expresar una posibilidad teórica o general. Un ejemplo de esto sería, recuerda repetir después de mí, it can get cold there at night, so take the jacket. It can get cold there at night, so take the jacket. Puede hacer frío allí en la noche, así que llévate el jacket o la chaqueta. I know you can win the competition. I know you can win the competition. Sé que puedes ganar la competencia.
Fantástico, Thomas. Y con esta explicación hemos llegado al final de la lección de hoy. Y Thomas, can we have a conversation to practice this modal verb? ¿Podemos tener una conversación para practicar este verbo modal? Yes, we can, Starlin. Tú que escuchas en casa, presta atención a la pronunciación y si es necesario, repite el audio varias veces para que puedas entenderlo todo. Hi Albert, how are you? I'm doing good. And you, Will? I'm okay. What are you doing in such a hurry? I'm heading to piano lessons. I can't be late. You can play the piano? That's amazing. I can't even play the guitar. It isn't easy, but anyone can do it with practice. That sounds great. Can you teach me the basics? I would love to learn. Yes, I can. I'd be happy to do it. Can you come to my house next Saturday morning? No, I can't. I have to work. How about Saturday afternoon? Saturday afternoon will be good too. Do you know my address? No, I do not. Can you text it to me? Sure, I'll do it after class. Great. You better get going or you will be late. Oh yes, I can't afford to be late. Catch you later. See you. Y con esta conversación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tendremos 2 episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast. Thank you so much for listening to our podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o Castbox. Lo puedes hacer en cualquier otra aplicación donde escuchas tus podcasts y vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés, así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes algunas preguntas acerca de pronunciación en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción de este episodio. Busca el link, dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast. No olvides practicar. Lo puedes hacer con tus amigos, tu familia, hasta con el perro que quieras. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como @EnglishWayRD para más contenido. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.